Muy buenas a todos compañeros, ¿cómo estáis? Espero que estéis todos bien. Hoy voy a hacer un vídeo en el que mucho me habéis preguntado hace mucho tiempo la diferencia de los R y de los F de Silvestre, ¿vale? Y que hablara un poquito sobre este tema. Entonces pues lo voy a hacer de la mejor manera posible, de la manera que entiendo yo, y voy a darles ciertos consejitos, ciertas cositas que seguro que van a aprender mucho, mucho de lo que voy a hablar, de lo que voy a decir, porque es un tema muy interesante, ¿vale? El que voy a comentar hoy. Va a ser un vídeo un poquito largo, pero no tiene ningún tipo de desperdicio, ¿vale? Para que el que esté interesado y el que quiera aprender estas diferencias de R's y de F's, pues lo tengáis claro, para que tengáis claro también lo que aporta ciertos cruces, el nivel, la proporción de genética que tiene ciertos cruces, tirando más a silvestre o tirando más a doméstico, y decirles que también pues esto de la genética no es nada sencillo, ¿no? A veces tiene sus retrocesos y podemos a lo mejor tener un R4, un R5 en el que retrocede y es como si tuvieran la sangre, por decirlo así, y la genética como si fuera un F2 o un F3. Entonces es algo interesante, se los explicaré poquito a poquito, con unos esquemas que yo que iré poniendo en el vídeo, ¿vale? En el que iré detallando mediante la conversación, definiendo todo lo que estoy poniendo para que lo entendáis un poquito mejor, porque bueno, aquí no bastan solo las palabras, sino que tengo que ponerlo, estas recomendaciones escritas y redactadas por mí en el vídeo para que lo entendáis un poquito mejor, ¿vale? Antes de todo quiero hacer una diferenciación entre R y entre F. Bueno, señores, F de silvestre, tanto sean cardenalitos, verdecillos, canarios silvestres, cualquiera de ellos, ¿vale? El F significa filial, ¿vale? Y es algo por lo que se guían los criadores para tener un rastreo generacional, ¿no? Generacional y de características y todo esto. Entonces se denomina F. A la diferencia que R, que ahí es importante, la diferencia de R y F es que R es un retroceso y se suele utilizar cuando hacemos consanguinidad. Y bueno, como sabéis, la consanguinidad, todo ello pues lleva cosas positivas y negativas. Entonces sabéis que cogeremos genes buenos como genes malos y lo utilizaremos para características positivas que podemos sacar de ellos, tanto de plumaje como de fenotipo o canto, ¿no? Entonces, pues las cosas negativas, pues hay que saberlo hacer, depende con qué pajarito sea, tiene que ser un pajarito fuerte, un pajarito sano, para que no transmita genes negativos, por decirlo así. Aún así, ya he aclarado lo que es un R y lo que es un F, y no es lo mismo la carga genética de esos F y de esos R. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un R1 sería un segundo cruce, ¿vale? En consanguinidad. Sería, por ejemplo, sería de un verdecillo o un cardenalito o canario silvestre, ¿vale? Puro por una canaria doméstica. El resultante sería un F1, ¿vale? Pero si ese F1 lo mezclamos, lo emparejamos con su madre, por ejemplo, darían Rs1. Entonces, pues claro, no es lo mismo la carga genética de un segundo cruce generacional, ¿vale? Como puede ser el F1 con su madre, que darían R1, el tanto por ciento de genética silvestre bajaría, ¿no? Bajaría y sería distinto a la carga genética que podría tener un F1, que sería puro de un primer cruce, por decirlo así. Pues señores, quería aclarar ante todo esta situación para que sepáis lo que son los R y lo que son los F bajo mi punto de vista, y ahora le pondré por llamarlo así, esta diapositiva, estos escritos hechos por mí y estos estudios hechos por mí, en el que, bueno, lo irán leyendo mientras lo voy poniendo en el canal y iré explicando un poquito mejor. Antes de todo, decirles bueno, que soy un chico joven, ¿no? Un chico joven, y dirán, coño, ¿cómo sabe tanto de esto? Pues bueno, señores, yo solo llevo criando unas 5 temporadas, ¿vale? Pero mi padre ha sido criador de toda la vida, tiene ya 71 años, y bueno, en el que él ha trabajado este tipo de pajaritos, ha hecho sus propios estudios, sus propias conclusiones, y por eso sé un poquito de este tema, ¿no? O tal vez, pues bueno, sé de este tema, ¿vale? Sé más o menos de lo que hablo. Entonces, pues señores, sé que hemos conseguido grandes resultados con ellos, con R de silvestre. En este caso, como me derivo más al canto, no al cardenalito, ni al verdecillo, ni nada de esto, pues hemos trabajado con el canario silvestre como quien dice, hace ya muchos tiempos.
atrás y bueno, yo recuerdo que gente incluso de la península pues venía aquí a Canarias y se llevaban los pajaritos de mi padre, gente de Asturias, de Madrid, de Andalucía, venían casi todas las navidades o veranos y tal, y que no existía ni en internet, ni nada, ni teléfono, nos tocaban y se llevaban bastantes ejemplares para la península. Y gente que concursaba, ¿vale? Entonces por eso digo que de algo sé, porque bueno, hemos tenido pajaritos de buen nivel, sacados con silvestre, en el que bueno, hoy en día como sabéis las leyes están un poquito complicadas, con este tema del silvestrismo, pero bueno, para todo, en el que yo me incluyo, a mí no me gusta tener esa clase de pajaritos, pero bueno, respeto a la gente, ¿no? que le haya gustado ese tipo de pajaritos y todo simplemente he tenido suerte y tengo la sangre en mi aviario, pues por circunstancias he conocido a cierta gente, y ahora con las explicaciones que le diré a todos ustedes en estos vídeos, entenderán más mi línea de canto y entenderán el por qué yo no crío con silvestre puro, sino que ya lo tengo introducido en sangre, por decirlo así, en el aviario, y dependiendo, señores, la carga genética le podemos denominar F1, F2, F3 o Rs, ¿vale? Dependiendo de esa carga genética. Pues bueno, sin más preámbulos, comenzamos y así pues me explicaré un poquito mejor y todo el mundo pues me entenderá. Pues muy bien, compañeros, ya vamos a entrar un poquito en materia. Vamos a hablar ahora un poquito de lo que son los F y los R de silvestre, cómo se denominan a ciertos cruces entre ellos, la genética aportada dependiendo esos cruces, y bueno, voy a hablar en principio lo que es la teoría, ¿vale? En la que yo no estoy demasiado de acuerdo con muchas cosas, ¿no? Pero bueno, se puede seguir por esos patrones bueno, esas cositas estadísticas que nos dan sobre el aporte genético, pero decirles que la genética a veces falla o no es muy fiable. Pero bueno, ahora mismo eso lo dejaré para el final del vídeo. Ahora mismo voy a dar lo que es la teoría y después ya pues haré mis comentarios desde mi punto de experiencia, ¿vale? A ver, como veis en el primer escrito he puesto aquí que el cruce de un F1 por su canaria madre de origen, el resultante sería un R1. Estaríamos obteniendo lo que es una primera generación de descendencia en consanguinidad y bueno, con todo lo que lleva a ello. Ustedes sabéis que bueno, de trabajar en consanguinidad aportan cosas buenas como malas. Hay que saber cuándo se hace el trabajo en consanguinidad, con qué ejemplar hacerlo y lo que pretendemos conseguir. En este caso, como vamos a estar hablando de canario silvestre, lo que intentaremos es sacar el genotipo, por decirlo así, un genotipo canoro, ¿no? Entonces, si tenemos un buen ejemplar F1 o F2 o F3 de canario silvestre, lo que haremos es hacer un retroceso hacia su madre, ¿vale? Para trabajarlo en consanguinidad y fortalificar o resaltar esas características e intentar adquirirlas para seguir trabajando en el aviario con esas características y obtener F de silvestres o R de silvestre de garantías y bueno, pasamos al siguiente escrito, cruces entre F1 por F1. Bueno, el resultado sería un F2, cruces entre F2 por F2, el resultante sería F3 y así sucesivamente. Pero bueno, yo no estoy de acuerdo con el resultante y también bueno, puede variar dependiendo la genética. Esta genética, pues bueno, se suele decir que es un 50-50%, ¿no? De aportación por cada ejemplar. O sea, el F1 da un 50%, por el otro F1 que dará otro 50%. Y el resultante, pues, sería un F2 de esas dos genéticas mezcladas. Bueno, ahora seguimos en el escrito que he puesto ahora en la pantalla. Los cruces de F1 por canaria doméstica sí le denominaremos F2. A los F2 por canaria doméstica serían F3 y así sucesivamente. La carga genética será distinta a los ejemplos anteriores. Entonces, señores, siempre como criador tenemos que saber observar ese tipo de carga genética que va obteniendo los ejemplares. Al final del vídeo pues lo comentaré mejor. Bueno, ahora vamos a hablar de cómo se llaman ciertos cruces, que también me lo ha preguntado mucha gente. Aquí voy a poner unos ejemplos. Vamos a ver, si un F1 lo emparejamos con un F3 y, por ejemplo, un R2 por un R4, bueno, estos resultantes le denominaríamos lo que son F2, ¿vale? Al cruce de un F1 y un F2 y un F3,
el resultante F2. Y después el resultante de un R2 por un R4 sería un R3. ¿Esto qué significa? Que haríamos un retroceso generacional, ¿vale? La F significa filial, ¿vale? Y es un concepto que utilizan para seguir el rastreo generacional, igual que el R, pero yo personalmente el R lo utilizo cuando se trabaja en consanguinidad. Y por último, como ves en este escrito, bueno, he puesto que los cruces de R's por F's lo llamaremos F, señores, F, no nos vamos a complicar. Y cruces, por ejemplo, cruces que se hacen con F1 por F2 o R1 por R2, esto pues se quedaría en una generación de un F2 y un R2, ¿no? No avanzarían a un R3 ni a un F3. Como anteriormente expliqué, de los F1 por F1, el resultante serían F2, ¿vale? Pero, en este caso, si realizáramos un emparejamiento de un F1 por un F2, le denominaríamos una segunda generación, o sea, un F2. Que el aporte genético también varía, ¿vale, compañeros? Entonces, pues son matices que hay que saber trabajar y hay que saber observar. Bueno, ahora me falta una cosa importante. Ahora les voy a dar las estadísticas, bueno, las probabilidades o el porcentaje genético que adquieren ciertos cruces. Como veis, aquí los he separado en dos grupitos. En uno hablo de los Fs y en el otro hablo de los Rs. Que de los Rs voy a aclarar unas ciertas cositas muy interesantes, ¿vale? Como veis aquí, canario silvestre por canaria, el resultante sería un F1, ¿vale? En el que adquiere un 50% de genes de cada individuo. En el siguiente cruce, el F1 lo mezclaremos por una canaria doméstica y el resultante sería un F2 con un 75% de genética favorable al canario doméstico, ¿vale? Y el restante del silvestre. El F2 por una canaria doméstica, el resultante es un F3 que, como veis, es un 87% de porcentaje genético. El F3 por una canaria F4 sería un 93% y el F4 por una canaria sería ya un F5 que daría el 98% en genética a favor del canario doméstico. Eso ya significa, un F5, señores, ya significa un timbrado puro, ¿vale? Un timbrado puro lo podemos conseguir con un F4, dependiendo de la genética, o un F5, como dice la teoría, ¿vale? Ahora vamos a comentar lo que son los cruces de los R, que mucha gente está equivocada, ¿vale? Porque, bueno, en este caso, un canario silvestre, si lo metemos, ahora vamos al otro esquema, un canario silvestre, lo metemos, lo emparejamos con una canaria, el resultante sería un F1, como hemos hablado anteriormente, con un 50 y 50% de genética por ambas partes, pero ahí empieza otra historia, ¿no? Pongan ustedes que hemos obtenido un F1 que queremos aprovecharlo porque sus características queremos seguir trabajándolas en el aviario por su capacidad canoria, por su fenotipo o por lo que nosotros queramos o porque vemos que es idóneo para seguir trabajando, pues lo utilizaremos y lo mezclaremos con la madre, ¿vale? Se puede hacer con el padre, pero el padre sería ir más hacia detrás y en esto del timbrado queremos ir hacia delante, ¿vale? Entonces, aunque mucha gente que diga que no, que es un retroceso, que esto, que lo otro, bueno, eso para mí es gente que no ha sabido trabajar el canario silvestre, en mi opinión, ¿vale? Y eso que dicen también que si da rascadas, que si esto, que si lo otro, pues, señores, como cualquier otros ejemplares que podáis tener en el aviario. Esto hay que ir trabajándolo, hay que ir puliéndolo, que hay mayor cantidad de pajaritos que pueden dar rascadas y todo esto. Sí es verdad, porque son unos primeros cruces generacionales con mucha fuerza y bueno, hay que saber trabajarlo, todo tiene sus matices. Y bueno, pero eso no significa que todos salgan así, también depende del criador, las voces que tengamos en nuestro aviario. Bueno, eso lo explicaré un poquito mejor después de esta explicación. Pues bueno, señores, seguimos por el R1. El R1, por ejemplo, por una canaria, darían los resultantes de un R2 en el que obtendríamos una genética del 87%, ¿vale? Pero ¿esto qué significa? A diferencia de un F2,
un F2 tiene la misma genética que un R2. Y mucha gente se equivoca en eso, ¿vale? Esa es una explicación que quería dar. ¿Un R2 es lo mismo que un F2? No es lo mismo, ¿vale? La carga genética es distinta, porque en este caso, ahora un R2 por canaria daría el resultante un R3, en el que obtendríamos un 93% de genética, ¿no? Pero bueno, a diferencia, quiero que vean aquí una diferencia importante. Un F2 tiene la misma carga genética, en teoría, que un R1. ¿Vale, señores? ¿Por qué? Porque el R1 es un segundo cruce generacional y el F2 también es un segundo cruce generacional. Entonces mucha gente piensa que el R1 es lo mismo que un F1 y no, estadísticamente, proporcionalmente en genética no es lo mismo. Y eso quiero que lo entendáis. Es un punto importante que quería dar para que, bueno, supieran manejarlo, ¿vale? Después seguimos hablando de los Rs. Rs3, que por ejemplo la carga genética por Canarias sería resultante un R4 que daría ya el 98% de genética doméstica, por decirlo así, y poco de silvestre. Pero esto todo es en teoría. Entonces, bueno, ya ahí se puede considerar un R4, R5, se puede considerar ya como timbrado puro. Estas son las dos diferencias de R y F. También aclarar que mucha gente está equivocada, que por ejemplo trabajan los R en consanguinidad de una manera continua. O sea, ¿qué significa esto? Que cogemos un F1 que saquemos de un canario silvestre por una canaria doméstica y la emparejamos con su madre. Obtendríamos un R1, después el hijo lo metemos de nuevo con la madre, sería un R2, el hijo lo meteríamos de nuevo con la madre, sería un R3 y están totalmente equivocados, ¿vale? Equivocados. Ese tipo de cruce sería una genética muy, muy fuerte y no adecuada, ¿vale? Y no adecuada, en el que nadie hace ese tipo de cruces. Y si lo hace, pues se viene el aviario abajo, ¿vale? Si hablamos de canto, son otro tipo de cruces en consanguinidad. Si hablamos de postura, plumaje, etcétera, etcétera, pues lo harán así para adquirir ciertos fenotipos. Pero en canto, esa genética tan fuerte no se utiliza y la gente está equivocada. Lo que pasa es que aquí se denomina R2, R3 al porcentaje genético que puede adquirir ciertos cruces. Por ejemplo, si tenemos un buen R2, lo metemos con su madre de origen, o una buena hembra, lo metemos con su padre de origen y obtendríamos R3, ¿vale? Obtendríamos R3 en garantía, ¿vale? En consanguinidad y mejorando lo que son sus características canoras o como ustedes lo llaméis, o por fenotipo, por lo que queráis. Pero ese tipo de cruces lo hacemos cuando obtenemos un buen ejemplar de Fs de silvestre. Y después hay que seguir intercambiándolos o mezclándolos o emparejándolos, como ustedes lo digáis, con otro tipo de pajaritos. En el que hay que saberlos trabajar también. Todo aviario, por eso es el secreto de los silvestres. En todos los aviarios tenemos que buscar nosotros qué es lo mejor. Yo, por ejemplo, sé ciertos cruces que no dan resultados, otros ciertos cruces sí dan buenos resultados, pero bueno, eso lo iremos demostrando poquito a poco y bueno, y con paciencia. Estos son trabajos que se realizan, que hay que tener mucha paciencia y bueno, y es bonito también, y es bonito. Que bueno, ahora vamos a dejar la teoría atrás y voy a explicar desde mi experiencia, y más que mi experiencia, la de un muy buen criador que bueno, que ha sido mi padre y ha trabajado con el silvestre unos 30 años y bueno, ha hecho sus estudios, sus cositas y bueno, y doy fe de los resultados y en el que yo también estoy trabajando y sé ciertas cositas y que puede mejorar lo que son los timbrados originales y quiero dar esos matices que no di anteriormente mientras explicaba la teoría, que son muy interesantes, ¿vale? En el que muchos de ustedes se van a sorprender un poquito. Pues bueno, según estos estudios, por decirlo así, o esta observación que hemos tenido, o que ha tenido mi padre durante ese tiempo, muchísimo tiempo trabajando con ellos, y que he observado yo también, es que bueno, vamos a hablar de los retrocesos que hacen los canarios, los jefes o los RT canarios silvestres. Voy a dar una sencilla explicación para que lo entendáis un poquito mejor. Esto es como cuando tenemos un niño y el niño sale con los ojos verdes.
Dice, hostia, ¿y este niño con los ojos verdes? Si no hay nadie con los ojos verdes en la familia. Pues bueno, sus antepasados, a lo mejor el tatarabuelo tenía ojos verdes. Bueno, ¿por qué cuento esto? Ahora voy a dar otra explicación aún más sencilla. Con los portadores de Isabela, ¿vale? Si metemos un portador de Isabela con una canaria verde, el resultado serán esos machos, algunos serán portadores de Isabela y otros no. Pues en este caso, os lo explico de esta manera. Si un machito portador de Isabela la metemos con una hembrita, a lo mejor en 2-3 nidadas nos darán 2-3 Isabelas en esas 15 crías o 10 crías que tenga, pues nos dan 3 Isabelas. Hasta ahí quería llegar yo. Hay pajaritos, hay FD silvestres en el que dan tal retroceso hacia atrás que, por ejemplo, tenemos un F3, yo he tenido F3 que han dado un retroceso tan grande que son como canarios puros, canarios silvestres puros estoy hablando, Imagínate la genética que puede portar esa hembra F3 de silvestre. ¿Qué quiero decir con eso? Que hay cruces generacionales en el que nos pueden sorprender, en el que también portan esa genética. A ver si me expreso mejor. Pongan ustedes, podemos trabajar el silvestre de dos maneras, ¿vale? Uno, por lo canoro, que nos guiaremos más por los machos, aunque bueno, no es 100% cierto, también hay mucho porcentaje muy bueno salidas de F, de hembras de silvestre, pero bueno, nos guiamos siempre por el macho porque es el que canta, pero la hembra aporta también muchas cosas buenas canoramente en los timbrados. Pero en este caso las hembras tienen más opción de ese gen recesivo. Me explico. Por genes alelos o genes que uno no sabe explicar porque yo no entiendo de genética, pero sí hemos tenido observación con esos cruces y esos retrocesos en el que les explico que para observar esos retrocesos y saber esa genética adquirida por esos pajaritos tenemos que ser unos criadores experimentados en el que podemos darnos cuenta de ello. Pues hay FD silvestre que portan este gen. A este gen le llamo yo gen de retroceso, ¿vale? Lo podemos conseguir en algunos silvestres, en todos no, por eso muchos criadores que sepan este secreto, o tal vez lo saben muy poca gente, ¿vale? De este tipo de retrocesos, porque o no lo han estudiado, o no lo han observado, o se les ha escapado de la mente, o porque no lo han pillado, ¿no? Entonces, este tipo de retroceso, señores, hace que mi aviario tenga sangre de silvestre prácticamente pura, sin utilizar canario de silvestre puro. ¿Me entendéis? Porque ese retroceso que hace dos hembritas que tengo yo en mi aviario, hace unos retrocesos tan fuertes como si fueran F1. En el que, bueno, por eso, señores, opino que todo lo que he dicho anteriormente es teoría, porque los cruces de los silvestres pueden darnos una aportación genética distinta, depende el ejemplar. Por ejemplo, un F1 por un F1 supuestamente son F2, aporta el 50 y 50% cada individuo, pero en teoría serán F2, pero pueden no ser así. El resultado nos puede dar como si fuera un F1, prácticamente en genética, o tal vez inclusive como un canario puro silvestre, ¿vale? Entonces, en eso tenemos que observar ese tipo de situaciones que pasan en el aviario. Todos los ejemplares no portan ese gen, solo son muy pocos ejemplares en el que he observado que mayoritariamente son las hembras que portan ese gen. ¿Hay machos que portan ese gen? También lo portan. Entonces, ¿qué haremos si conseguimos un pajarito de esas similitudes? Si conseguimos un pájaro, señores, que haga retrocesos grandes hacia atrás, ese pajarito lo utilizaremos como timbrado de trabajo, F para trabajo, ¿vale? En el que mantendremos una línea pura en el aviario e intentaremos sacar los mejores resultados canoramente, ¿vale? En el que también me he dado cuenta que canoramente también aportan muchas cosas buenas las hembras, tanto los machos, ¿vale? Lo que pasa es que siempre nos observamos, mucho nos guiamos por los machos de canario silvestre para sacarle partido canoramente, pero que sepáis que también los machos tienen ciertos retrocesos que podemos
utilizar en el aviario para trabajo. En el que mucha gente dice, coño, es que da rascadas, es que esto, es que lo otro. Bueno, eso son teorías de mucha gente que no ha trabajado realmente el silvestre, que dicen que es un retroceso, que esto, que lo otro. Yo respeto todas las opiniones. Hay gente que lo piensa, pues bueno, lo puede pensar. Yo soy de los que pienso que el canario silvestre aporta mucho al timbrado original y bueno, lo he vivido en primera persona y espero esta temporada saber encarrilar estos pajaritos que tengo, que a ver si me entran en celo, quedando la cría un poquito así y bueno, y tenga ciertos resultados óptimos con este tipo de pajaritos que digo que me hacen este tipo de retrocesos, para que ustedes veáis que bueno, se puede sacar buenos ejemplares, ¿vale? ¿Qué más comentarles? Este retroceso, compañeros, es importante tenerlo en el aviario. Yo lo digo para, o sea, y no hace falta, lo que quería llegar yo, no hace falta trabajarlos en consanguinidad. En consanguinidad solo trabajaremos los pájaros, los jefes de silvestre que nosotros pensemos que son buenos ejemplares y queramos fijar esas características, ¿vale? No recomiendo utilizar la consanguinidad demasiadas veces, ¿no? Como máximo 2 cruces consanguíneos si queremos fijar la línea, ¿vale? Es mejor hacer, ¿cómo decirlo? Emparejamientos de choque, ¿vale? De choque. Coger el macho y ponerlo con varias hembras, etcétera, etcétera. Que así sabréis ustedes si el pajarito aporta ese gen de retroceso. Bueno, yo me he dado cuenta haciendo este tipo de cruzamientos en el que algunos machos o algunas hembras me han dado ese tipo de resultados. Evidentemente, si queremos saber si el macho da esa clase de retroceso, tenemos que meterlo con varias hembras y siempre, o sea, pongan ustedes que tengan 2-3 nidadas, todos los pájaros no van a salir con ese retroceso. Entonces observaremos qué pajarito es el que tiene un mayor porcentaje de silvestre, ¿vale? Quién tiene el mayor retroceso para poder trabajar con él en nuestro aviario, ¿vale? Por eso he dicho que yo no trabajo con silvestres puros, sino que trabajo con su sangre, ¿vale? Porque lo he sabido hacer. Tengo algún pajarito, todavía no tengo pajarito en consanguinidad, ¿vale? No tengo R's, sino tengo F's, porque todavía no he conseguido un F en condiciones, por decirlo así, para trabajarlo en consanguinidad. Espero conseguirlo este año, ¿vale? Porque como les he comentado, se me ha ido un poquito la línea, porque como sabéis que soy de Gran Canaria, tengo una línea pura, mi padre tiene una línea pura de timbrado original, pero se nos ha escapado un poquito de las manos por ciertos cruces, que no ha salido bien, y pajaritos que han entrado en el aviario y que no han aportado lo que yo esperaba o no han sido los idóneos. Pero este año me he traído, como sabéis, unos pajaritos de la península de muy buen nivel. Tengo que saber ahora encarrilarlos a la línea que tengo yo de esos F de silvestres, y espero sacar buenos resultados. Entonces, señores, ese es mi mayor secreto, ¿vale? Mi mayor secreto, que hay silvestres que tienen tanto retroceso que podemos tener esa sangre en el aviario, hacer ese tipo de retrocesos para refrescar la sangre, para potenciar lo que es nuestro aviario, y hay que jugar con eso, señores. Ese retroceso lo tienen muy pocos pajaritos, como he dicho. Hay que saberlo seleccionar, tanto pájaros para trabajo, como he dicho, con ese retroceso, sin utilizar consanguinidad o utilizando consanguinidad, como cada uno vea conveniente. Y después la otra aportación de los silvestres es el tema canoro, ¿vale? Entonces tenemos dos variantes de silvestres, de cómo trabajarlas y cómo observar como nosotros de criador en nuestro aviario. Entonces, por eso yo no estoy de acuerdo en la genética, en la teoría que he dado anteriormente, porque cuando lo mezclamos con silvestres, realmente la genética varía mucho, ¿vale? Yo he tenido, por ejemplo, una hembrita que tengo que supuestamente es una F4, yo la catalogo como F3. Entonces, pues los criadores, bajo la observación, si tengo una F4, pero tiene genética que observo yo que es mayor a la del canario doméstico, por decirlo así, o tiene mayor porcentaje de genética silvestre que un F4, yo puedo denominar a esa F4 F3, porque lo veo yo como criador
como observador que soy, entendedor de estos cruces, podemos catalogarlos como F3. O igual tener, como me pasa a mí, que tengo una F3 que tienen F1, prácticamente F1. Tengo dos hembritas F3 que dan F1. O sea que, pero eso ha sido trabajado durante mucho tiempo, muchos años, y bueno, y no se consigue fácilmente, ¿vale? Pero aún así se puede trabajar con los canarios silvestres de varias maneras, y obtendremos los resultados, depende del aviario que tengamos, depende de los cruces que hagamos. Entonces es como un tema tabú, lo que es el tema de los encruzamientos, los emparejamientos, en el que yo puedo dar mi opinión, lo que me funciona a mí. Yo tengo más o menos una idea de los emparejamientos que funcionan mejor y funcionan peor, pero bueno, eso lo voy a dejar para mí, todavía hay que demostrar ciertas cositas. Sé que hay ciertos cruces que no funcionan tampoco, entonces pues bueno, eso es la experiencia de cada criador, y bueno, y nadie tiene la verdad absoluta, compañeros. Pues nada, espero haber explicado bien esto del tema de R y F de silvestre. Espero que les haya gustado el vídeo, que les haya ayudado a muchos de ustedes a comprender este mundo del silvestrismo o de los canarios silvestres. Y nada más, señores, si les ha gustado el vídeo, dar un tremendo like, suscribirse al canal para seguir creciendo la familia, y nada, hasta la próxima. Bye bye.